tu experiencia, tu conocimiento, ¿qué te dice? O sea, ¿qué había que hacer en estos momentos, verdad? Para tratar de hacer esa reingeniería, ¿no?, inmediata y urgente que requiere el Congreso. En principio, existen parlamentarios que llegaron al Congreso con procesos judiciales y con denuncias fiscales. Aquí el Congreso tiene que ponerse fuerte, porque el artículo, creo que es el 16 del reglamento del Congreso, establece que si el parlamentario llega al Congreso, o el ciudadano llega como congresista con juicios pendientes y denuncias fiscales, esas denuncias y procesos judiciales deben continuar y no detenerse. Entonces, el presidente del Congreso lo que tiene que decir es: señor fiscal de la Nación, señor presidente de la Corte Suprema, continúe usted con los procesos pendientes de estas personas. ¿Y para esos juicios pendientes les alcanza la inmunidad parlamentaria? No. Una de las grandes reformas que el Congreso de los 90 hizo fue casualmente lo siguiente: para evitar que la persona llegue al Congreso con un juicio y se proteja con la inmunidad, el Congreso en ese momento dijo: no, vamos a modificar el reglamento y vamos a hacer que estos procesos continúen, que no tienen por qué paralizarse. Entonces, repito, el presidente del Congreso debe instar a las autoridades judiciales para concluir rápidamente con los procesos judiciales y aquellos que tienen denuncias en la Fiscalía de la Nación. O sea, no cabe el proceso de una sesión para levantarle la inmunidad parlamentaria a ese congresista por estos procesos. El proceso debe continuar, así lo dice el reglamento. O sea, gran parte de la responsabilidad, según tus palabras conocedoras de este tema, es que el presidente del Congreso de la República tiene que ser firme en que se cumpla el mandato del propio reglamento del Congreso. Exacto. Él no ha tenido por qué salir a la opinión pública a decir: hay estos congresistas denunciados por el Poder Judicial y la Fiscalía, váyanse a la Comisión de Ética. No, porque la Comisión de Ética ve los casos de incumplimiento ético del parlamentario una vez que es electo. Una vez que ya es congresista e incumples alguna norma ética, recién ahí pasa a la Comisión de Ética. Es más, ¿qué pasaría si el Poder Judicial o la Fiscalía dice que ese ciudadano electo como congresista es inocente? Y ya lo mandaste a ética, y ya lo sancionaste por una falta ética que no ha cometido en el ejercicio de la función, porque él viene de atrás con su juicio. O sea, está haciendo acá un uso inadecuado, una aplicación inadecuada del propio reglamento del Congreso. Exacto. Eso hemos venido diciendo acá, ¿no es cierto? O sea, hay temas que son éticos y temas que son propios de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. E incluso, según tus palabras, más grave todavía, ¿no es cierto? O sea, hay casos anteriores a la elección. Exacto. Que no tienen por qué tocarse en la Comisión Ética. De ninguna manera, porque ¿no? Ya la senda establecida está en el proceso judicial y en la denuncia fiscal. Entonces, esos señores que fueron 12 o 11, también hubo un debate ahí, no dice que se había escogido, qué sé yo, establecido, se había ocultado un nombre. No, esos 12 personas deben continuar en la parte jurídica. Y los otros que han cometido delitos, bueno, faltas éticas, sí deben pasar a la Comisión de Ética. Tipo el caso del señor Shehad, el tipo el caso de la señora Robacable, etcétera, que fueron hechos a partir de la juramentación. Entonces acá hay un tema que creo yo que el presidente del Congreso debe instar a las autoridades judiciales para que esos juicios continúen. Pero más grave es lo que está diciendo después, ¿no es cierto?, de que estos procesos deben continuar su secuencialidad, ¿no es cierto?, por una exigencia del presidente del Congreso. O sea, no tiene por qué perderse tiempo llevándolos a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Claro, y eso daña la imagen del Congreso, meterlos a todos en una sola bolsa. O sea, el blindaje, entre comillas, no tiene por qué existir para esas personas. Así lo establece el Y eso está reglamento. contribuyendo al desprestigio Así es. del Congreso, porque el mismo Congreso no responde inmediatamente ante una medida de este caso. Y claro, y va a ir incrementándose el número, porque se hablan de 44 parlamentarios que están siendo cuestionados, y solo han pasado a la Comisión de Ética primero 10 o 11, y se había obviado, y lo digo porque hay una pequeña confusión muchas veces, con el congresista Wilder Ruiz Loaiza. Yo soy Wilder Ruiz Silva. Entonces todavía hay algunos medios que sacan las
casi 30 denuncias que tiene el congresista Wilder Ruiz, pero no ponen Loaiza. Y por eso aprovecho para aclarar acá, la cámara Wilder Ruiz, el otro. Que mis amigos cariñosamente dicen Wilder Ruiz, el bueno. ¿Por qué? No digo la palabra, está en el Congreso, ¿no? Seguimos entonces, fue la aclaración con el tema. José Chevasco. ¿Qué hacer, ¿no es cierto?, para tratar en estos momentos de detener, de parar la debacle del Congreso? Porque cada día se desgasta más en la medida en que siguen estando ahí congresistas impresentables, procesados, acusados, sancionados incluso. Entonces, eso le quita autoridad moral y política al Congreso, ¿verdad?, para que puedan ellos fiscalizar, controlar, representar y sobre todo legislar. O sea, aparece como que hay una suerte de blindaje, ¿no?, de parte de la directiva a estos malos congresistas, ¿no? Exacto. En principio eso, ¿no? Instar a las autoridades judiciales, como ya hemos dicho. En segundo lugar, creo que hay que establecer una agenda, hay que priorizar una agenda legislativa y de control y fiscalización. Creo que el Congreso debe establecer un consenso respecto a algunos temas de carácter prioritario para la población. Creo que el Congreso debe trabajar una agenda coherente también con los objetivos del Poder Ejecutivo. Creo que en este tema debe haber una sinergia para establecer un clima de gobernabilidad y de estabilidad política en el país, de manera que no solamente veamos al Congreso como un canal de entretenimiento para los casos que ya conocimos sobre corrupción, sino que el Congreso debe ser visto como parte de una solución a los objetivos que traza el gobierno, o sea, más allá de los partidos políticos, más allá de las inclinaciones que podamos tener nosotros en materia política. Creo que el Congreso debe formar parte de una agenda coherente con el Poder Legislativo y con otros sectores organizados o digamos, oficinas de carácter gubernamental. Creo que debe haber un Consejo de Estado, por ejemplo. Yo creo que la estabilidad del país y lo que el Congreso puede realizar debe basarse sobre una coordinación permanente entre lo que es Congreso, Poder Ejecutivo, organismos autónomos, de manera que tengamos una visión global del Estado. Creo que el Congreso no debe verse como un islote, como una isla. Creo que el Congreso debe formar parte de una visión general, y en estos momentos en que la economía es globalizada, la información es globalizada, creo que también el Estado tiene que tener una visión global. A pesar que la oposición desde el Congreso lo ha venido ayudando, por decirlo de alguna manera, al presidente Humala. No hay una oposición tajante y confrontacional en ese sentido. Que ¿no? digamos que el gobierno genera su propia oposición, o sea, incluso los propios ahora, errores que claro, comete el gobierno ya son... Luna Corta decía hace un instante que la más grande, fuerte oposición del gobierno está dentro del gobierno, no dentro de la familia de Ollanta-Humala, ¿no es cierto?, dentro de los propios congresistas nacionalistas, ¿no? Claro, o sea, el nombramiento de amigos y familiares del gobierno en cargos públicos, la ginecóloga de la primera dama en Francia. ¿Cómo le va a ir ahora al gobierno? Etcétera. Es cierto. Con la supuesta rebeldía que va a haber con Javier Díez-Canseco, que no está dispuesto a permanecer en la mega comisión que va a investigar al gobierno de Alan García si es que no lo eligen presidente. Bueno, una pregunta técnica entonces sobre lo que tú estás poniendo en el tapete. Tú como oficial mayor, Pepe Chevasco, el debate en torno a Díez-Canseco escribe lo siguiente. Díez-Canseco, ¿cierto?, afirma que él ya es el... ¿Cuál es, según los estudios que ustedes han hecho, ¿no es cierto?, tanto en la ONG que usted conduce como en la red peruana por una globalización con equidad, ¿no es cierto?, cuál es el estado comparativo de Perú con los demás países de América Latina, ¿no es cierto?, en cuanto a medicamentos y a salud? Bueno, ahí hay matices.
hay matices, porque siempre se ha dicho de manera general que los precios de los medicamentos en el país son muy caros, más caros que en otros países. Hay que matizar. Yo pienso que hay que matizar muy bien y hay que ir viendo grupo por grupo. En algunos casos es cierto, pagamos más que en otros países, pero en algunos casos no. ¿Y por qué O sea, esta relación tan desigual? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la introducción, por ejemplo, de la competencia en el mercado farmacéutico. Por decirle, yo le puedo mencionar el caso de antirretrovirales, que son medicamentos utilizados para el SIDA, ¿no? Cuando la persona está en fase de SIDA tiene que usar. Nosotros, o sea, el país adquiere los medicamentos antirretrovirales en general, no todos, pero en general y en su mayoría, al precio más bajo en la región. Muy interesante. Entonces, eso tiene que ver con modalidades, por ejemplo, de compra. Si usted tiene una compra como una subasta que pone a todos los vendedores y le dice quién me pone este medicamento a menos precio, ¿no? Usted va a conseguir un buen precio para su sistema de salud. Esto ha sucedido aquí en el país. Y esto es una de las cosas que hay que seguir profundizando realmente. O sea, parte del tema tiene que ver con la eficiencia o ineficiencia, transparencia o del uso de los recursos públicos. Del sector público, ¿no es cierto? O sea, básicamente el Ministerio de Salud es salud, ¿no es cierto? Y clínica de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así es. O sea, y el gobierno tiene todas las herramientas para, digamos, llamar a negociar a los productores de medicamentos. Aún hasta aquellos que tienen monopolio, por decir. Puede llamarle y decir, mira, eso es demasiado. O sea, yo no puedo pagarte para tratar un cáncer, digamos, el equivalente a 16 años de trabajo con el salario mínimo vital, porque así es, claro, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo le hacemos. O yo promuevo la competencia y te pongo un competidor, o tú bajas los precios, ¿no? Baja los precios para que sean asequibles para mis sistemas públicos de salud, así como para la gente que paga de su bolsillo el tratamiento. Hay una serie de mecanismos que sí el gobierno puede utilizar. Para ir terminando esta entrevista muy importante para todos nosotros, ¿cuál es la institución que usted representa, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué rol juegan? Es importante que nuestros televidentes los conozcan, ¿no? Bueno, nosotros somos Acción Internacional para la Salud. Nosotros trabajamos con dos objetivos muy importantes. Uno es promover el acceso universal a los medicamentos que la población necesita, y la otra es promover también el uso racional de medicamentos. Y ahí tenemos que ser a veces un poco confrontacionales, porque bueno, hay cosas que son indignantes, hay precios para ciertos tratamientos que son muy altos, que la gente se va a morir, y por intereses, digamos, de la gran industria farmacéutica sobre todo, se mantienen altos y solamente beneficiando a un segmento de la población y no llegando a que las familias pobres, los individuos pobres, puedan acceder a esos tratamientos necesarios. Concretamente, ¿qué le pedirían ustedes, ¿no es cierto?, de esta red peruana por una globalización con equidad, ¿no es cierto? ¿Qué le pedirían ustedes al gobierno y al Congreso en el marco de una inclusión con equidad, ¿no es cierto? Yo creo que es muy importante su pregunta, señor López. Yo creo que hay varias cosas que deben hacer. En primer lugar, el gobierno, por ejemplo, que ahora está negociando un nuevo tratado comercial, no debe conceder ningún mecanismo que cree monopolios en el mercado farmacéutico. Ningún mecanismo. Eso ya lo ha dicho el ministro del MINCETUR, del Ministerio de Comercio, y creo que hay que reafirmarse en eso. No conceder más allá de lo que ya se ha concedido. Ese es un punto. El otro es promover la competencia en el mercado farmacéutico. Eso es sumamente importante porque está demostrado que cuando hay competencia, usted puede mantener o puede promover precios bajos de medicamentos convenientes para los sistemas de salud y también para los bolsillos. Y el Congreso tiene que dar aquellas leyes que favorezcan estas medidas, pero también fiscalizar que cuando se dan medidas que supuestamente van a beneficiar a la población, se vaya evaluando, se fiscalice. Por ejemplo, yo le puedo decir que el Perú tiene dos leyes, de 2002 y de 2005, que ha exonerado de aranceles a la importación y del IGB a medicamentos que son usados para el tratamiento del cáncer, de la diabetes y del VIH. Pero no hay ninguna evaluación de eso, no hay ninguna fiscalización de eso, y el legislativo debe hacerlo. Yo le sugiero, ¿no es cierto?, que para que se le dé visibilidad a este tema, ¿verdad?, debiera hacerse un evento,